Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo de Revista Plan B. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva edición de Plan B en vivo con el análisis de los acontecimientos del día y con un invitado o dos invitados especiales. Esperamos que todavía se conecte nuestro compañero y colega Marlon Puertas, pero estamos también con el doctor Germán Rodas, quien es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, con quien vamos a profundizar sobre lo que se llama, o nosotros podemos llamar ya la mafia hospitalaria y el trabajo de investigación que ha hecho la comisión, las revelaciones que se han dado y qué futuro le ve a las decisiones que ha tomado el gobierno al respecto. Buenas noches, doctor Rodas, bienvenido. Juan Carlos, buenas noches. Lo mismo para Fermín, un saludo cordial a quienes nos están escuchando y viendo. Un abrazo desde estos espacios en medio de libros y con cuarentena incluida. Pero bueno, contento de estar con ustedes. Gracias, bienvenido. Gracias, y el día de hoy vamos a empezar nuestro bloque de noticias con las cifras que el gobierno ha entregado esta tarde después de un silencio que no explicaron. Durante todo el día de ayer nos entregaron cifras sobre la situación de la COVID y ahora, el día de hoy, entregaron cifras con un importante cambio. Vamos a pasar revista entonces a esta información. El gobierno reconoce 29.420 casos confirmados, de los que por medio de PCR se han diagnosticado 20.483 casos y 8.937 por medio de pruebas rápidas. Han descartado 33.880 por casos y este descarte se ha realizado en el caso de PCRs por 22.387, mientras que negativas han salido 11.439 pruebas rápidas. El gobierno informó también, además, tener 3.433 recuperados, haber dado 2.292 altas hospitalarias. En el caso de la mortalidad, la tenemos aquí, hasta la fecha habrían muerto 3.246 personas, de las que 1.618 tuvieron un diagnóstico por COVID y 1.628 tuvieron una muerte sin que se diagnosticara oficialmente la COVID. Esto produce, como ustedes pueden ver, que las curvas tengan un comportamiento un tanto atípico. Pueden verlo en las curvas del costado derecho. También queremos reportarles los casos de COVID por provincias. El total sería de 12.411 al día de hoy, 6 de mayo, concentrándose en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay. Sobre esto, ustedes pueden ver que la curva presenta una bajada. Y precisamente, Juan Carlos, esto fue algo que llamó mucho la atención hoy. El viceministro de Salud, el señor Solórzano, dijo que el doctor Solórzano explicó que la disminución se debía a que había un registro inadecuado de las pruebas PCR. Sí, es la tercera vez que desde el Ministerio de Salud se da un cambio de cifras en ese sentido. La primera fue cuando se dio un salto de casi 11.000 pruebas nuevas que se incorporaron, entonces las curvas empezaron a dejar de tener sentido, fue una elevación así en vertical. Luego, después de una semana de silencio, un fin de semana de silencio, aparecieron otros datos, que es lo que nosotros hemos mostrado. Ahí si vuelves a poner el cuadro, Fermín, por favor, de las curvas de contagio, los datos de contagio, donde son más de 20.000 pruebas nacional. Sin embargo, el gobierno incorpora, únicamente cuando habla de provincias, incorpora solo las pruebas llamadas PCR. Por eso tenemos, obviamente, en Guayas 12.400, y nosotros que veníamos haciendo una curva de tendencia desde el inicio, cuando empezó a inicios de marzo, cuando empezó empezaron a dar los datos de número de contagiados,
tuvimos que movernos desde el 27 de abril porque cambió todo el sistema de conteo del gobierno y efectivamente lo que vemos, tenemos ahí un pico que salta y después baja. La explicación ahora que dio el doctor Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza, habló de una depuración, explicó que estaban algunas pruebas mezcladas, explicó que los recursos del Estado ecuatoriano no tenían la suficiente velocidad y él dijo, el sistema de control epidemiológico es de décadas pasadas, lo cual contrasta mucho con la versión inicial de que se habían instalado máquinas procesadoras. Entonces, digamos eso, lo que decimos Fermín, genera una enorme desconfianza en todos quienes estamos manejando y estamos pendientes de las pruebas, como es de los números de la epidemia. Es fundamental, en todos los países del mundo pasa que se debe tener claro las cifras de la epidemia. No se puede subir y bajar y quitar y poner pruebas, números, porque además son personas, no son estadísticas, son personas contagiadas, son personas muertas. Entonces, toda esta numerología que se está moviendo ahí complica la situación, Fermín. Así es, realmente la explicación que daba el subsecretario de Salud es que había pruebas duplicadas de personas a las que se le hizo más de una prueba PCR, pero tenemos entendido que las altas, tanto hospitalarias cuanto epidemiológicas, ya no se están haciendo más de una prueba, es decir, están haciendo una prueba de diagnóstico, que es la de PCR, en algunos otros países se hacen para declararlos ya sanos, se les hace pruebas de PCR con 24 horas, 2 pruebas de PCR, es decir, cada persona en teoría deberían hacerle 3. Y si estas pruebas dan una carga viral negativa o muy baja, ahí recién se les declara que se han curado de esta enfermedad. En todo De lo caso, que tenemos. Fermín, el viceministro ofreció que ya por esta vez y de aquí en adelante las cifras estarán absolutamente depuradas y son los que son. Eso dijo, no tendremos más dudas, los números no mienten, 1 más 1 son 2, entonces esperemos que eso sea verdad. O sea, el viceministro Solórzano dijo eso. Estamos dando información, es transparente, aunque yo nunca lo he dudado. Lo que he dudado es de la calidad de los datos que se están moviendo, de dónde sacan, cómo los mueven, y estamos viendo que tienen problemas cada vez. Veamos qué pasa en adelante. Hay un problema realmente que es que no están transparentando la metodología, ¿no? En este programa hemos insistido en que cualquier gráfica debe transparentar la metodología y la metodología la cambian, la adaptan, la ajustan y ese es el resultado. Ese es el resultado. Bueno, en otras noticias tenemos que en Guayaquil mañana se presentarán resultados de primer tamizaje hecho con pruebas rápidas. La alcaldesa Cintia Viteri había dispuesto que se utilizaran pruebas rápidas en varios lugares de la ciudad de Guayaquil para poder tener una idea más aproximada de cómo está la enfermedad en esa ciudad. Estas pruebas darían una primera orientación para combatir lo que en España han llamado la ceguera epidemiológica, es decir, que no se sabe realmente cuántas personas están infectadas, cuántas personas pueden haber superado la enfermedad sin síntomas, y de alguna manera estas pruebas rápidas podrían ayudar a hacer un muestreo. La alcaldesa había dicho que el muestreo se hizo inclusive con el apoyo estadístico de una empresa encuestadora, porque es de alguna manera una cosa parecida a una encuesta, es decir, se coge una población y dependiendo de los resultados se puede tratar de inferir en el resto de la población de la ciudad. La pregunta ahí, Fermín, amigos, es cómo esto va a compartirse y aportar a la lucha nacional contra el coronavirus. Es decir, todas estas cifras, ¿a dónde van a ir? ¿Para qué van a servir? ¿Los va a manejar el municipio de Guayaquil autónomamente, solos, o va a trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud? Esos misterios todavía no los resuelven porque además nadie les pregunta. Es decir, ¿cómo se va a compartir? Es lo que yo preguntaba también con Quito. El alcalde Yunda ha dicho, son 100.000 pruebas. ¿Se van a compartir? ¿Cómo van a manejar los resultados? Los tamizajes que se van a hacer, ¿lo hacen en coordinación con las autoridades de salud? Los resultados que se obtengan por ejemplo, los vamos a ver en las curvas de tendencia o no. Es un lío.
Así es, y la diferencia es que en Quito se trata de 100.000 pruebas de PCR, ¿no? Que ya serían diagnósticas. En este caso son pruebas rápidas las que están aplicando en Guayaquil y cuyo resultado la alcaldesa va a anunciar mañana para ver cómo orienta la lucha en ese cantón. También esta tarde el gobernador Duarte allanó una fábrica de gel y de productos de limpieza llamada Wear, que solo tendría ese gel el 25% de alcohol cuando debe tener 70%. Esto había sido denunciado en su cuenta de Twitter por el periodista Fernando Villavicencio. La mayoría de los gels que se están vendiendo, los geles alcohólicos, tienen menos del 70% de concentración y según la OPS deben tener por lo menos esa cantidad de alcohol para que puedan efectivamente liquidar al virus. Eso es lo que ocurrió esta tarde. El gobernador junto con ARSA estuvo en esta fábrica de Wear en Guayaquil y se llevó muchas cajas de este gel que al parecer no tenía suficiente concentración alcohólica. Lo que me pregunto es si el señor gobernador y el ARSA tienen atribuciones legales para allanar una fábrica, sea lo que sea que está haciendo. Hay un procedimiento legal en general, eso no lo han explicado, y si esto fue en coordinación con la Fiscalía, que tiene la única, porque el procedimiento sería: yo, gobernador, encuentro esto, ARSA, y presento la denuncia específica, debe haber un delito, ¿no es cierto?, ahí, para que justifique un allanamiento. Entonces, porque no sabemos, eso es una versión de Twitter, ¿sí? Es una versión de Twitter, por más credibilidad que exista, es una versión de Twitter, porque de lo que yo conozco, el Código Penal no incluye al Twitter como una prueba, ¿no es cierto? Entonces, hay que preguntarse, y lo haremos en su momento, si tenían esas atribuciones, una orden judicial o algo que justifique. Si no, mañana te van a venir a tu casa cualquier persona a nombre de qué, allanarte. ¿A cuenta de qué? Entonces, me parece que está bien. Si ellos tienen la razón, supongo que harían las investigaciones pertinentes, tendrán las pruebas para demostrar eso, etcétera, etcétera. Así me parece que hay que tomar esta cosa con pinzas y con cuidado. Así es, efectivamente. De todas formas, este tipo de productos reciben un permiso que se llama notificación sanitaria obligatoria y para recibir el permiso deben presentar al ARSA la concentración de los ingredientes. Entonces, si recién al día 55 de la cuarentena se ponen a ver qué gel efectivamente tiene 70% de alcohol, como de costumbre, me parece una decisión tardía. Bueno, queremos dar la bienvenida a Marlon Puertas desde Guayaquil, quien se ha conectado ya tras superar algunos problemas. Hola Marlon, buenas noches. Hola Fermín, hola Juan Carlos, hola Hola, a la audiencia de Plan B. Disculpen que me estoy estrenando en esta plataforma, así que la novatada me pasó factura, nada más. No, Pero muy bien, los felicito. muchas gracias, Marlon. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Germán Rodas, el doctor Rodas, y juntos con ustedes vamos a analizar, a profundizar lo que, Marlon, tú denunciaste. Hicimos una vez un trabajo conjunto, luego ustedes siguieron denunciando todo lo que se llamó el reparto de los hospitales y que finalmente ha sido una de las causas importantes sobre el colapso del servicio de sanidad o del servicio de salud pública en Guayaquil. Así que bienvenido, ya en un momentico estamos con ustedes, no nos demoramos, pocos minutos. Sí, en efecto, entonces en pocos minutos más vamos a analizar este tema, pero antes quisiéramos comentarles que el periodismo de calidad requiere que usted lo apoye. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica para que Revista Plan B pueda continuar con su tarea periodística. Y también es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para su empresa. Puede comunicarse con nosotros en los números que están en pantalla o también puede revisar en nuestro portal, en el apartado Anuncie con nosotros, nuestro tarifario y nuestro Media Kit para continuar, para poder conocer nuestra propuesta comercial. Y ahora vamos
a entrar en materia con nuestros invitados. El doctor Germán Rodas, que es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se conecta desde Quito, y Marlon Puertas, director del portal La Historia desde Guayaquil. Bienvenidos. Quizá empecemos con Marlon por estar en el epicentro de los hechos más graves que se han dado, más dramáticos que se han dado en esta epidemia, y sobre todo ya porque hace varios meses, Marlon, y eso quisiera que nos explicaras en los antecedentes, qué es lo que publicaste tú, cuáles fueron las revelaciones que se hicieron y qué pasó con esas denuncias, para que hoy hasta la propia ministra de Gobierno ponga un tweet y diga: hemos descubierto que en el hospital de la policía también se han comprado fundas. Se habla de una mafia hospitalaria y de un modus operandi para funcionar en una red de proveedores que más o menos, no sé, estará facturando unos 40 a 70 millones de dólares mensuales. Bienvenido, Marlon. Hola, Juan Carlos. Gracias. Bueno, la historia es bastante vieja, la verdad. Tiene antecedentes que datan incluso desde el gobierno de Rafael Correa. Y no tengo un año exacto de bautizo de estas redes, pero sí hay indicios claros, fuertes, de que esto no es un sistema o un método de reparto político que empezó en el morenismo, sino que más bien, como muchas de las cosas que tiene este gobierno, pues son herencia de sus antiguos camaradas, ¿no? De sus antiguos aliados políticos. Y esta es una herencia más. Bueno, el asunto empieza por parte de La Historia, el medio digital que yo dirijo. Empieza a publicarse en octubre del año pasado, con el primer capítulo de esta serie que luego le bautizamos como El reparto de hospitales. Empieza en octubre con un tema que le pusimos el hospital desahuciado por la corrupción. Y nos referíamos básicamente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, acá de Guayaquil. Porque lo que descubrimos hasta ese momento era realmente lo más escandaloso de toda la información que ya hasta ese momento habíamos reunido. Realmente hablamos de montos tremendamente altos. Yo creo que tú diste una cifra, pero creo que te quedas corto con la cantidad de dinero que maneja el sistema de salud en el Ecuador. Porque mira que solo en ese hospital, solo hablando del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que queda aquí en el sur de Guayaquil, en su momento era el más grande de Guayaquil, ahora ya no lo es, ahora es el de Los Ceibos. Solo en ese hospital, la Contraloría hizo exámenes de auditoría a un determinado lapso de tiempo, 2017, 2018, no más allá de eso, y encontró perjuicios, glosas, pérdidas para el hospital, para ese hospital, cercanos a los 30 millones de dólares en ese hospital. Y obviamente determinó responsabilidades civiles, administrativas y penales, con contratos que ya tenían sobreprecios de hasta 1.500% en todo tipo de adquisiciones de insumos médicos, ¿no? Entonces, lo que pasaba ahí en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo era una muestra muy importante, muy grande, de lo que estaba ocurriendo en realidad en todo el sistema hospitalario del país. Y no solo del IES, ojo, no solo del IES. Entonces, empecé a darme cuenta de que esto tenía un modus operandi, esto tenía un patrón de conducta política, básicamente, porque empecé también a escuchar nombres de políticos que estaban interviniendo en el asunto de la administración de los hospitales. Políticos que estaban interviniendo en la designación de las cabezas de los hospitales. Y luego también políticos que tenían directa injerencia en la entrega de contratos para las compras de medicinas
y de insumos médicos. Entonces, el asunto fue comenzar por ahí, por el hospital de Guayaquil, y el informe está publicado. Es el hospital desahuciado por la corrupción. Los que nos siguen en nuestras redes están muy al tanto. Siempre lo tuiteamos. Ayer mismo lo volvimos a hacer porque con lo que ha pasado este fin de semana, que también lo revelamos nosotros, con los sobreprecios en las fundas de cadáveres, es simplemente la continuación de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos, ni siquiera puedo decir meses, nosotros lo publicamos hace meses, pero yo creo que esto viene pasando hace años, hace muchos años atrás. Como te digo, yo no puedo tener el acta de nacimiento de la red, no la tengo, pero sí puedo decir que lleva muchos años esto funcionando, que se han cambiado de manos. Unos políticos le han entregado la posta a otros políticos. Los que antes eran correístas, hoy son morenistas. Entonces, no sé si es por turno, no sé si es por lapso, van caducando los tiempos y le dice, ya te toca a ti, ¿no? Ya tuve yo, ahora te toca a ti y sigue. Eso no lo puedo determinar. Pero entonces, luego del primer capítulo vino una segunda parte que salió en diciembre, que ya le bautizamos como Arroz Verde, porque estando de moda la denuncia de Fernando y Villavicencio y de Cristian Zurita, y estando en marcha el juicio por cohecho, por la denuncia que ellos hicieron, entonces luego ya pudimos determinar que lo que estaba pasando era que, como en el caso Arroz Verde, acá también existía la entrega de un hospital a cambio de algo. Era un soborno prácticamente, ¿no? Por eso le puse Arroz Verde, el reparto de hospitales. ¿Y a cambio de qué? Es la pregunta, ¿no? Entonces ahí en ese capítulo que se publicó en diciembre mencionamos que esto comenzó a raíz de la consulta popular, o sea, el segundo capítulo, porque como te digo, esto en el correísmo también hay indicios de que ocurrió, pero a partir de la consulta popular que impulsó el presidente Lenín Moreno, es como que hubo un nuevo borra y va de nuevo en el asunto y un nuevo reparto. ¿A cambio de qué? Entonces, a cambio del apoyo político que necesitaba en ese momento el presidente Lenín Moreno en el año 2017, entonces comenzaron a aparecer personajes en las administraciones de hospitales vinculados a determinados políticos. Y en ese capítulo también viajé hasta Manabí, viajé hasta Santo Domingo, en donde directamente hubo gente muy directa. Ahí yo resalto el trabajo que han realizado las oficinas, las delegaciones provinciales de la Comisión Anticorrupción, tanto de Manabí como de Santo Domingo. Me reuní con ellos. Ellos tenían avanzados muchos trabajos, muchas investigaciones, y la verdad es que fueron muy valientes y directos en dar nombres. De hecho, en Manabí, por ejemplo, son ellos los que me armaron un mapa que yo publiqué y está ahí en nuestro portal, el mapa de Manabí repartido. Y me dijeron, vea, este asambleísta tiene Jipijapa, este asambleísta tiene Manta, este de acá Puerto Viejo, más allá al norte está Chone, y con la carita armamos ese mapa que está publicado. Entonces, se iba ya estructurando toda esta red que avanzó también luego hasta Santo Domingo. Como te digo, también Santo Domingo fue muy importante el apoyo de la delegación de la Comisión Anticorrupción. Y en ese mismo capítulo, ahora tú que mencionaste, Juan Carlos, a la ministra María Paula Romo, que también ha detectado el caso de sobreprecios de las fundas para muertos en el hospital de la policía. En ese capítulo de Arroz Verde, el reparto de hospitales, aparece el tío de la ministra Romo, porque también hay una parte dedicada al hospital de Tulcán, el hospital Luis Dávila de Tulcán. Y el tío de la ministra Romo, que se llama Andrés Romo, aparece con un audio hablando con la gerente del hospital de Tulcán en ese momento, hablando para gestionar, interceder, no sé cuál sería la palabra exacta, por un contrato, recomendando a un contratista. Y la gerente en ese momento llamó a la ministra Romo y le contó lo que había pasado con su tío,
le grabó la llamada que hizo con María Paula Romo y todo eso se hizo público, ¿no? Entonces, yo obviamente llamé a la ministra y me envió unas respuestas por WhatsApp, por chat, que también las publicamos. Y la respuesta fue que el tío no tenía ningún nombramiento público, que no era funcionario del gobierno y que la señora gerente del hospital no tenía por qué obedecer ninguna orden del tío. Y que ella, bueno, ella sí recibió la llamada de la gerente, no sabía quién era, no entendió al principio muy bien de lo que se trataba el asunto, pero que en todo caso ella tenía que informar a sus superiores lo que estaba ocurriendo. Y esa fue la respuesta. Entonces, a mí particularmente me dejó un poco a medias, porque si estamos hablando de que hay el conocimiento de un supuesto o un indicio del cometimiento de una irregularidad o un delito, lo mínimo que se tiene que hacer es poner en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía, ¿no? Marlon, tú has destacado el papel de la Comisión Nacional Anticorrupción y nos gustaría invitar al doctor Germán Rodas para que nos cuente cuál es la participación de la Comisión Nacional Anticorrupción en estas investigaciones. Doctor Rodas, ustedes han realizado también denuncias relacionadas con irregularidades en los hospitales, han investigado también en compras, adquisiciones, en el IES, en la red pública. ¿Cómo ve usted el panorama de la corrupción hospitalaria, doctor? Buenas noches. Buenas noches una vez más a usted, Fermín, a Juan Carlos, a Marlon, también un saludo. El tema de los hospitales ha explotado, creo que en el transcurso de estos días, a partir del hecho dramático de constatar que se compran esas bolsas para transportar cadáveres con sobreprecio, en una demostración de que no hay respeto por nada, por nadie, y que la dignidad de los seres humanos, más allá de que estén ya en la otra vida, tampoco es respetada. Y que con tal de hacer el negocio, las cosas se hacen y se precipitan de la forma más inadecuada, de la forma más dramática al propio tiempo. La Comisión Nacional Anticorrupción representa a la sociedad civil, tiene 5 años de funcionamiento, hemos trabajado en denuncias fundamentales, desde Manduriaco, Caminosca, los helicópteros DRU, la refinería del Pacífico y también los temas de los insumos y de los medicamentos. Precisamente va a ser un año, y lo recalco, un año, cuando nosotros concurrimos donde el presidente del Seguro Social, del IES, y le dijimos, en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y en Los Ceibos ocurren actos irregulares que tienen que ver con la provisión de mascarillas a sobreprecios. Le dimos los nombres, le dijimos que era importante que interviniera el IES y que actuara. Conocimos que esa denuncia fue llevada hacia Fiscalía, nuestra denuncia transportada desde el IES hacia Fiscalía. Pero no nos quedamos allí, esto es el mes de junio del 2019. Mire ustedes, un año exactamente, casi, ¿no? Faltan pocos días. Fuimos luego donde el Contralor, septiembre del 2019. Al Contralor, que ha tenido una postura de puertas abiertas con la comisión, en la medida en que hacemos Contraloría Social y en la Contraloría Pública hace la Contraloría Pública, pues evidentemente hemos intentado compaginar algunas acciones. Le entregamos al Contralor el listado de los proveedores en los hospitales que acabo de señalar y en algunos de la ciudad de Quito y de la red de salud pública vinculados con esto que significa la adquisición de insumos y de medicamentos de manera inadecuada e irregular con sobreprecios. Pero para no quedarnos en esto de la denuncia, porque nos corresponde actuar con probidad y con seriedad, fuimos a entregar la información en realidad en noviembre del 2019 en Fiscalía. De tal manera que en Fiscalía los nombres que comienzan a aparecer ya estaban entregados en el mes de noviembre del 2019 para que se haga la investigación correspondiente. Este tema de Guayaquil, del Teodoro Maldonado, ha sido abordado con mucha fortaleza por nuestro núcleo del Guayas, evidentemente. Actuó con fortaleza, con decisión, fueron víctimas de persecución. Acuérdense ustedes que allí se puso un nuevo gerente del hospital que fue sacado de manera violenta, a golpes,
es decir, la mafia actuando en pleno rigor. En el caso de Manabí, lo ha señalado Marlon, también la Comisión Nacional Anticorrupción, núcleo de Manabí, ha venido actuando con frontalidad, no solamente en el tema del terremoto, que ha sido una forma también de llevarse los recursos del Estado ecuatoriano a propósito de dramas y a propósito de circunstancias gravísimas para el país, pero también, desde luego, en el tema de los hospitales, de tal manera que hemos estado presentes sobre la circunstancia. Y hace pocos días, dentro de una investigación que precisamente en las próximas 24 horas vamos a dar a conocer, una investigación que da cuenta de varios procesos, no de uno, no de dos, no de tres, no de 10, mucho más. Logramos detectar este tema de los implementos de laparoscopía y de energía laparoscópica vendidos por una empresa que vende vallas publicitarias, me parece que se llama Garbocorp, Sociedad Anónima, a un monto altísimo, con sobreprecios, evidentemente, 2.750.000 para el Enrique Garcés, el Hospital Enrique Garcés, y en el Eugenio Espejo 3.282.000, con procesos irregulares. Y entonces allí yo quiero coincidir con una idea central que se está diciendo en este momento, que lo han dicho ustedes y que la ciudadanía lo entiende. La gavilla, los asaltantes primero no son de este momento, se han venido difuminando en la estructura del Estado desde una década atrás. Pero no solamente son los gerentes hospitalarios, hay un mundo, hay un submundo que tiene que ver con la dirección financiera, con los pagadores, con los contadores, con el guardaalmacén. Es una mafia. Hay casos en que han sido gerentes del hospital A y han pasado a ser gerentes del hospital B, o los directores financieros, gerentes del hospital B y y directores financieros del C, de tal forma que hay todo un entramado con el cual hay que confrontarse. Marlon ha señalado algo, parecería que son cuotas políticas. Recordemos que antes las cuotas políticas se entregaban de otra manera, y Juan Carlos, que tiene una gran actividad periodística, se acordará. El poder político entregaba antes en los recursos de cada uno de los diputados cuando tenían la capacidad de mover el presupuesto nacional del Estado. Entonces allí había la posibilidad de este tipo de tramoyas. Y ahora parecería que como aquello no funcionaba, no puede funcionar porque prohíbe en las normas jurídicas correspondientes. Hoy lo que se hace es negociar espacios de los hospitales. Entonces, señor asambleísta de la provincia de Manabí, contamos con su apoyo y con su voto, no estoy diciendo en este gobierno, en todo el periodo anterior también. Allí tiene el hospital, haga lo que a bien tuviere. Y también el Ministerio de Educación, de alguna manera, en la cuota política, en la cuota de las responsabilidades del atraco, es evidentemente que está clarísimo que es en materia de los negocios que les producen la entrega de insumos y la entrega de medicamentos. Doctor Rodas, ahí hay, el tema, claro, central tiene que ver con dos cosas. Uno, que nos explique cuál es el modus operandi, cómo opera esta red o estas redes que están ahí, o sea, ¿dónde está el dolo? ¿Cómo ganan la plata? Se habla de sobreprecios, se habla de empresas que no tienen autorización para hacer este tipo de contrataciones, se habla de la calidad de los productos, estamos hablando de insumos y ahí tenemos, por ejemplo, en temas de traumatología, ¿quién puede confirmar la calidad de las prótesis de las rodillas, por ejemplo? O de cadera, o sea, que se vende a un precio pero son de otra calidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el modus operandi, doctor Rodas? Los hospitales están obligados a tener insumos médicos de manera permanente. Los hospitales, para hablar de las prótesis, tienen que dotarse de aquello. Estoy pensando en altavoz, fue el caso del Hospital Pablo Arturo Suárez. Entonces, tienen que los directores médicos o los directores departamentales, los médicos tienen que establecer la necesidad. Los médicos son gente honesta, gente que tiene una actitud de confrontar a la muerte y de intentar actuar frente a esta asimetría salud y enfermedad. Pero entregan hacia el funcionario, el administrativo, y ellos se encargan de hacer los procesos de selección llamando a los proveedores. ¿Cuáles son los proveedores que concurren? Pues son un grupo de gente que están en todos los concursos.
en todos los concursos. Y hay gente que tiene, desde más arriba, digamos, desde el control el individuo encargado de tener el control de las acciones de los proveedores, tiene 3, 4, 5 empresas fantasmas y les presenta el concurso y se ponen de acuerdo y unas veces sale primero, otras veces sale segundo, sale tercero, porque hay enfermos técnicos también desde dentro de los hospitales. Y viene la entrega y viene entonces las pujas también con subastas inversas, en donde evidentemente es clarísimo que hay una colusión entre el personal administrativo con los proveedores. Ahora, los proveedores, ¿de dónde aparecen? Los proveedores, pues son miles los que están calificados, pero siempre aparecen los mismos y que van a ser siempre los ganadores. Estos proveedores, nosotros en nuestros trabajos de investigación hemos mirado que venden hamburguesas. Hay unas hamburguesas que se llaman hamburguesas La Gasca, el registro único de contribuyentes de las hamburguesas La Gasca tiene negocios en los hospitales por varios millones de dólares. Hay gente que se vende salchipapas, otras personas tienen ferreterías, y en el caso de la empresa del fin de semana, la Garbo Corp, publicidad. Y ellos son los que se encargan de estar en el tema de los aparatos de la laparoscopía, que es de alta tecnología, además. Por lo tanto, no tienen ninguna capacidad tecnológica ni conocimiento para enfrentar esta realidad. Esa es un elemento clave que el que yo acabo de señalar. Pero aquí viene otro problema, que la red de salud pública que involucra al IES y que involucra a los hospitales, porque son de salud pública, nunca han actuado desde una gestión política a las máximas autoridades, especialmente las ministras. Óigaseme bien, las ministras que vienen desde el periodo de Correa, en cadena, todas ellas, jamás miraron la posibilidad de enfrentar a la corruptela, o miraron al otro lado por miedo, o fueron parte de la permisibilidad para que la estructura de esta gavilla se vaya adhiriendo, adosando a los niveles de los mandos que están obligados a proveer de insumos médicos. De tal forma que allí hay responsabilidades políticas que tarde o temprano tienen que ser enfrentadas. Ahora, con las denuncias que se han dado en estos últimos 10 días, por el dramatismo que significa las bolsas para los fallecimientos, los fallecidos, lo que significa este tema de llevarse los dineros así por millones en el tema de las laparoscopías y de los aparatos correspondientes, ha habido una remesón, y entonces comienza el CERCOP a correr, comienza la Secretaría Anticorrupción del gobierno a correr. Allí hay como 1,000 empleados juntando a estas estructuras que corren todos buscando a los ladrones, gritando, ¿y dónde están los ladrones? Ya les entregamos el listado hace un año de dónde estaban y quiénes son, si solamente hay que ir a Fiscalía para encontrar quiénes son estas personas. Y este trabajo que lo estamos haciendo, en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, de sus núcleos existentes en el país, es un trabajo con personas que no cobramos un centavo a nadie, que nos esforzamos por cumplir una tarea ciudadana cívica encargada por la colectividad, que no le cuesta a nadie nada, que no tenemos oficinas, que no tenemos personal de trabajo ni secretarías, que ponemos un esfuerzo, entusiasmo, pero sobre todo una voluntad cívica para cumplir a los mandantes. Nuestros mandantes son los que nos obligan a estar en esa tarea. Por eso es que yo siempre que doy esta información, saludo el esfuerzo denodado de gentes como Simón Espinosa, como Isabel Robalino, como Marco Antonio Rodríguez. Estoy señalando 3 nombres conocidos en el país y prestigiosos, hombres y mujeres de edad, que dejan sus mejores esfuerzos en esta tarea, como fue el esfuerzo que dejó María Arboleda, quien acaba de fallecer hace una semana, o como fue el trabajo de Julio César Trujillo. Y desde luego nos acompañan Juan Cubi, Francisco Muñoz, Patricio Albuja, Alfredo Borja, Ramiro Beltrán, la presidenta del Colegio de Ingenieros de Pichincha, Verónica Miranda, gente que lo que le importa en este país y que le duelen es el que nos roben y nos asalten, más aún en momentos de este drama, de esta circunstancia tan grave para el país, para los seres humanos, lo que nos lleva también a mirar hace poco, en el Correato, lo que ocurrió en Manabí, que sigue siendo un elemento, piensan, 3.500 millones de dólares
Marlon hizo un reportaje sobre el tema de Manabí, que lo conocimos de manera directa, y que él pudo trabajar con los compañeros de la Comisión Anticorrupción de Manabí, ha estado en contacto con la gente de Guayas, tenemos, y también con la gente de Santo Domingo, tenemos 16 núcleos en funcionamiento, gente que sirve al país, y entonces miramos con indignación porque este esfuerzo que va más allá de nuestros límites, que hace que dejemos las actividades familiares, profesionales, académicas en un segundo momento, no puede ser maltratado. De tal manera que gracias, doctor Rodas. Volvemos con usted en un momento. Quisiéramos consultarle a Marlon, quien es guayaquileño y se encuentra a esta hora en la ciudad de Guayaquil. Estos manejos de los hospitales del Estado y de los hospitales del IES, ¿cómo impactaron en la salud pública en tu ciudad? Porque Guayaquil de repente se convierte en el epicentro de una epidemia gravísima, los hospitales se ven desbordados, no hay manejo de cadáveres adecuado, la tasa de mortalidad es muy alta, les roban a los pacientes, como ocurrió inclusive con un colega de un medio de Guayaquil. ¿Cuál es la responsabilidad de estos manejos de los hospitales en la catástrofe humanitaria en tu ciudad? A ver, Fermín, justo yo publiqué en La Historia un reportaje muy amplio el pasado día domingo que se llama La más golpeada del mundo, ¿por qué Guayaquil? Y es un análisis profundo que realicé analizando, perdón la redundancia, revisando las 5 causas que me parecían fundamentales para haber llegado a la hecatombe que vivió la ciudad a finales de enero y a principios de abril. Y es una hecatombe porque está comprobado ya por medio de las defunciones inscritas en el registro civil que en ese lapso de tiempo, a partir del 20 de marzo y hasta el 10 de abril aproximadamente, la cantidad de muertos en Guayaquil llegó a un pico el 4 de abril de 677 muertos en 24 horas, lo que es una tragedia sin ninguna comparación en la historia de los casi 500 años que tiene de vida y de fundada la ciudad de Guayaquil. Nunca antes, nada, ninguna peste, ninguna epidemia, ningún incendio, ningún pirata provocó tanto daño como lo ha causado el coronavirus. Pero el coronavirus llegó, yo digo en mi artículo en La Historia, llegó en un momento en que la ciudad tenía las defensas bajas. ¿Y por qué tenía las defensas bajas? Tenía las defensas bajas porque efectivamente tú mencionas la corrupción política es una de las causas, para mí la más fuerte de todas, que tenía al sistema hospitalario de la ciudad marcado para mal. Solamente un mes antes, el 19 de febrero, un mes antes que reviente esta bomba, explote esta bomba, un mes antes el contralor Pablo Celi había declarado en emergencia a 3 hospitales de Guayaquil. Y a los 3 hospitales de Guayaquil que declaran emergencia, el Teodoro Maldonado, los Ceibos y el Guasmo, los declaran emergencia por irregularidades. En emergencia para meterles auditores y tratar de poner algo de control en ese desbarajuste absoluto que significan los contratos con sobreprecios, adjudicados a dedo, con pujas falsas, etcétera, que se venían dando desde hace tiempo en esos 3 hospitales. Los declaran emergencia y resulta que el gobierno viene la pandemia del coronavirus y a esos 3 hospitales envueltos y emblemáticos por la corrupción los vuelve los hospitales centinelas para encarar y enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces, yo no sé, un hospital que está desahuciado por la corrupción, ¿cómo puede responder efectivamente a una pandemia de la magnitud que la que hemos vivido, como el coronavirus? Entonces, era casi previsible todo el desastre que finalmente terminó ocurriendo en Guayaquil. Y la corrupción, como digo, es
el de los 5 factores que yo menciono para mí es el peor. Dime, Juan Carlos. Claro, está claro que ahí la corrupción mata, ¿no? La corrupción mata y es lo que pasó en Guayaquil. Pero, o sea, un poco explícanos cómo era, o sea, cómo funciona, porque ya el doctor Rodas nos explicó el modus operandi, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre la corrupción y la poca atención o la mala atención médica que se pudo haber dado? Es decir, hubo 2 ministras, obviamente, que estaban, se supone, y hoy sabemos, que había un sistema en el cual los hospitales son los que hacían, o sea, veían las necesidades, hacían las adquisiciones y compraban directamente. A partir de eso, ¿cómo es que se armaba este sistema de corrupción y cómo se reducía la atención médica? O sea, ¿cómo impactaba en la calidad de la atención médica? Bueno, para este reportaje de la más golpeada del mundo, Jorge Rodríguez, quien todavía tiene mucho que ver y está muy involucrado y da seguimiento a lo que hace la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez dio una cifra. Él dice ahí para mi reportaje que de los 500 millones que dedica el IES para compra de medicinas, 200 millones se roban al año. 200 millones de dólares se pierden por parte del Estado en hechos de corrupción en las compras de medicinas. Y Jorge Rodríguez hacía una pregunta. ¿Usted sabe cuántos respiradores se pueden comprar con 200 millones de dólares? ¿Usted sabe cuántas camas adicionales se pudieron haber instalado en los hospitales de Guayaquil con esa cantidad de dinero? Y eso es precisamente lo que nos hizo falta, Juan Carlos. O sea, el golpe del coronavirus, no sé si ya era inevitable, tenía que caernos, tenía que golpearnos, pero lo que no estuvo bien en la ciudad era el colchón que nos amortigüe un poco ese golpe para que no nos destroce, para que nos duela. Bueno, sí, nos tiene que doler y nos iba a doler, pero para que no nos despelleje, como casi nos ha dejado luego de lo que ha pasado a fines de marzo y principios de abril. Realmente, yo creo que la ciudad, los que vivimos aquí en Guayaquil, todavía no terminamos de procesar lo que ha ocurrido. Todavía escuchamos 10,000 muertos y seguimos incrédulos. Nos suena la frase casi a una fantasía macabra que no pudo haber ocurrido en nuestra ciudad, pero ocurrió. Entonces, a eso voy. O sea, se pudo haber estado bien preparado, no sé si perfectamente preparado, Juan Carlos, porque efectivamente nuestro sistema hospitalario adolece de una serie de necesidades que datan no de ahora, sino de siempre. Entonces, pero se pudo haber estado mejor. Sí, se pudo haber estado mejor, porque 200 millones de dólares es plata que se pudo haber invertido para esta emergencia. Pero el propio gobierno acaba de dar la cifra, Marlon, cuando por decreto el presidente cambia el reglamento, ¿no es cierto?, y decide que las adjudicaciones ahora se harán en una comisión de notables, supongo, gente del Estado Central, del Ejecutivo, y ya no directamente de los hospitales. Esta comisión sería, no sé, a tu criterio, y también va la pregunta para el doctor Rodas, ¿esta decisión cambiará en algo esta realidad? Y segundo, el gobierno ha dicho, con esta decisión el país se va a ahorrar 400 millones de dólares. Ahí está dando la cifra. Yo creo que se queda corto, pero está diciéndole al país que eso es lo que se estaban robando, ¿o me equivoco? Bueno, pues mira, eso no lo había escuchado yo, Juan Carlos, no lo había escuchado, que ya el propio gobierno ha confesado lo que se estaban robando. Y está bien que lo diga, porque hay que saberlo. Y ahora no solo hay que saberlo, hay que empezar a rastrear dónde están esos 400 millones de dólares, que finalmente es la gran deuda de la justicia. Aquí no se trata únicamente de determinar al culpable y ponerle penas tibias de cárcel para que decir que se ha hecho justicia. El problema es tratar de recuperar la plata. Es demasiado dinero el que se está perdiendo y que nadie lo está buscando. Entonces, tú me preguntas si con este nuevo procedimiento que está decretando Lenín Moreno van a cambiar las cosas. Yo no sé, porque yo quisiera preguntarle al presidente Lenín Moreno primero que explique por qué repartió los hospitales. Comencemos por ahí. ¿Por qué tuvo que recurrir a una práctica antigua, que no la ha creado él, pero que seguramente la heredó, de coger la salud como botín político?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque como me dijo en Manabí, en Manta, Lucía Fernández, antes se repartían las aduanas y era socialmente y políticamente aceptable que se repartan las aduanas. ¿Quieres ir a robar? Anda a la aduana. Perfecto, roba, haz lo que quieras con la aduana. Y era parte del sistema y del juego político sucio que había en Ecuador. Pero que ahora se agarre a la salud como botín político para rifarse los hospitales, eso es criminal. Así que entonces el presidente de la República, como principal autoridad del país, tiene primero que dar una explicación de por qué se permitió, por qué estuvo vigente este sistema nocivo que tanto daño le hizo. Y de ahí, si quieres, pues bueno, hablemos del nuevo proceso, pero la primera decisión que tiene que tomar es acabar con ese reparto y ese sistema de botín político a la salud. A la salud, déjenla tranquila, por favor. Gracias, Marlon. Y la misma pregunta para el doctor Rodas. ¿Cómo ve usted la reforma que hizo el día de ayer o anteayer el gobierno, supuestamente para eliminar a los intermediarios y a las empresas que pululan en el negocio de la salud? Hace 3 semanas, cuando vivíamos el momento de mayor complejidad en la circunstancia de la pandemia, y ya sabíamos que se estaba dando el gran asalto con el cuento de atender la salud. Digo con el cuento porque no les importa la salud del país y del pueblo, les importa un rábano, lo que les importa es el dinero, el lleve. Dijimos públicamente, es indispensable que las compras se hagan sin los proveedores, vayan directamente donde la gente que produce, las industrias que producen, las grandes casas comerciales. No pueden esperar que venga la señora que vende salchipapas a venderles los insumos médicos o las medicinas. Creo que esto ha tenido acogida, me parece importante. Yo miro con expectativa de ciudadano, creyendo que este es un paso importante, que se centralicen las compras, porque evidentemente se va a tener una información respecto de los temas de adquisiciones, porque caso contrario, cada hospital pide lo que se le ocurre, lo que le viene en gana, o lo que el oferente le pide que compre para efectos del negocio. Creo que es un paso importante. Pero cuidado, en este país se ha saltado todo y cuidado nos quedemos solamente en el tema de la salud. También es drama de este momento, obviamente. También hay otros temas que están sueltos. En este país le robaron 40,000 millones de dólares. Y si vamos a perseguir los 200, los 400, etcétera, está bien. Pero hay que llegar a un momento dado en el que hay que ponderar las acciones para lograr que se lo recupere de algo respecto de esos montos que son increíbles, que no nos tendrían en la situación en la que estamos. Si no hubiese habido la actitud tan brutal de asalto a los recursos del Estado, seguramente hubiéramos podido responder de mejor manera a esta pandemia. Desde luego, si en los hospitales igualmente había por lo menos niveles elementales de transparencia, pero sumados todos estos factores que generan que la condición humana medre del dolor, es evidente que los recursos se vuelven cuantiosos, porque $1, $2 en una circunstancia como estas son invalorables, son indispensables. De tal manera que creo que una gran coincidencia de esta noche debe ser y ha sido que precautelar los recursos del país en determinadas áreas, en salud, en educación, en obra vial, en infraestructura, es pensar en el futuro inmediato e inmediato de este país. La pandemia es un suceso en estos momentos, pero hay otros problemas gravísimos a los cuales hay que enfrentarlos. De hecho, que la sociedad los clama, de tal manera que hay que actuar con sindéresis. No es posible que en medio de la pandemia el ministro de Finanzas coja 320 y pico millones de dólares y corra a pagar a los tenedores, porque alguien le dé el consejo en el oído, porque alguien muy cercano al régimen le dé el consejo en el oído para ese pago. No es posible. Y nos digan que van a conseguir 2,000 millones de dólares. Estamos esperando los 2,000 millones, porque los 700 o 750,000 que se han inyectado
en las últimas horas estaban previstos antes del proceso de la pandemia, de tal manera que al país hay que hablarle con verticalidad, con claridad, con transparencia. Estamos cansándonos de circunstancias como estas. No es posible que por el asalto y el atraco, que no solamente, perdón, que no es solamente el único factor que genera la crisis económica y social, pero también estamos ahora mirando cómo en las universidades se van a restar fondos, de tal manera que por un lado el atraco, por otro lado el atraco de la década pasada, por otro lado las redes que subsisten y que se subyacen en materia de salud y en otras actividades que no han sido combatidas porque no ha habido no ha habido la tal cirugía mayor contra la corrupción. Todo ello sumados no hace sino demostrarnos que estamos en un momento en que los recursos se han perdido. Agreguemos a eso la baja de los recursos petroleros, agreguemos a esto la crisis mundial, porque también este es un problema estructural. No hemos estado preparados para una circunstancia de esta naturaleza. Ojalá lo que decimos aquí, lo que dice el país, lo que piensa la sociedad, lo que dicen los ciudadanos en las calles, lo que dice la gente en medio de la desesperación de la cuarentena, sea un elemento que fortalezca y con convicción un proceso de cambio, porque también tenemos que hablar de un cambio, y ese proceso de cambio es un cambio también en la conducta de los individuos, no el robo descarnado que se ha producido a propósito de enfrentar la pandemia. Pero eso es parte, insisto, de los robos que han existido en el país, que nos han dejado escuálidos con una economía deficiente para enfrentar esta realidad. Gracias, doctor Rodas. Pasaremos ahora junto con Marlon y el doctor Germán Rodas, con Marlon Puertas de la Historia y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, a leer. Ustedes pueden ver ahí los comentarios que están en vivo. Vamos a leer junto con ustedes y si hay una pregunta directa la contestamos o la respondemos. Es porque la gente participa mucho en este programa, tiene inquietudes, tiene dudas, tiene comentarios, tiene opiniones. Ventajosamente muy pocos insultan, lo cual siempre es una costumbre en las redes sociales, pero acá la gente se maneja con mucha educación, lo cual se agradece. Vamos ahí. ¿Por qué siempre se diferencia si la corrupción es de este gobierno o del de Correa? Lenín Moreno y muchos de sus burócratas de alto rango también fueron parte de ese gobierno. Diferenciarlo puede ser un peligro para deslindarle de los hechos de la década pasada. ¿Qué opinan ustedes sobre esta pregunta? Yo estoy de acuerdo con la señorita, yo no los diferencio, para mí son igualitos. Son nacidos bajo la misma bandera política, se pintaron de verde igual Correa con Moreno, tuvieron el bautizo en la misma pila bautismal y ahora están un poco resentidos, peleados, pero no, son lo mismo. En eso estoy totalmente de acuerdo con la señorita. Una carta abierta al presidente exigiéndole cumpla con su compromiso de cirugía mayor. Me parece, doctor Rodas, que ustedes ya le habían pedido al presidente que cumpliera con ese compromiso, ¿verdad? Bueno, la comisión se ha reunido en dos ocasiones con el presidente cuando designaba una comisión anticorrupción medio sui generis al inicio del gobierno y que dicho por uno de sus asesores era con la finalidad de desprestigiar y de bajar el perfil, más que desprestigiar, el perfil de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, no había allí un acto transparente. Le hemos dicho en varias ocasiones, la lucha contra la corrupción pasa no solamente por el discurso, pasa porque, por ejemplo, quienes debieron estar en la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría Gubernamental, debieron ser gentes de probidad absoluta, absoluta. Allí no ha pasado nada. Esa es una secretaría vacante. Y además nos trajeron a unos funcionarios internacionales que reunidos con la Comisión Anticorrupción decían, no sabíamos a qué nos trajeron, sino cuando estuvimos en la Capilla del Hombre. ¿Qué hicieron? Dejaron elaborando su reglamento. Es decir, hay que actuar. En la práctica los conoceréis, dice pues el refrán bíblico, ¿no? Decir el discurso, decir la tarea. Desde una tarima es muy fácil. No podemos actuar por eslóganes.
Aquí tenemos un comentario dedicado al doctor Rodas. Usted nunca ha perdido el objetivo de desenmascarar y perseguir a tanto corrupto. Ojalá nunca se calle, dice Oscar Jiménez. Tenemos también otro comentario que viene desde Twitter. Como todos van por el CERCOP, el truco está en las bases y las condiciones. En efecto, parece que estas tramas se arman desde el primer papel de la licitación, ¿no? Es decir, lo hacen todo con trampa porque si no, ¿cómo hacen para favorecer a ciertas empresas o para favorecer ciertos productos, Marlon? A ver, yo creo que el CERCOP aquí tiene una participación bastante importante, pero negativa, porque el CERCOP yo creo que está en la obligación de olfatear cualquier indicio de irregularidad. Y si nosotros los periodistas nos damos cuenta y lo olfateamos a la distancia, yo creo que ellos tienen muchas más posibilidades de hacerlo primero antes que nosotros, ¿no es cierto? Y parar un proceso que se nota a leguas que tiene irregularidades hasta por el precio. Yo creo que en el CERCOP tienen que haber personas inclusive dotadas de la capacidad de saber cuáles son los precios normales que se están pagando en un mercado por las cosas que se están pidiendo. Hasta eso debería llegar el CERCOP. Una persona informada, relativamente bien informada, nada más que dé la alerta y diga, oiga, aquí están ofertando 4 oferentes que parece que están haciendo una puja fingida, una pantomima de puja, están ofertando con unos precios acordados entre ellos que se bajan $5 el uno del otro. Entonces el uno ofrece $5 más, el otro $5 menos y gana el que ofreció $5 menos. Es un chiste. Pero entonces ahí... Marlon, tú también habías mencionado la presencia de los Bucaram en alguno de tus artículos, ¿no? No, yo no. A ver, ¿qué pasó? Ahí fue la Comisión Anticorrupción, que fue mi fuente. Y la Comisión Anticorrupción denunció que uno de los contratistas era cuñado de Jacobo Bucaram, un joven contratista, apellido Llerena, que en ese momento tenía 24 años. Entonces a él se le adjudicó contratos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y posteriormente Dalo Bucaram me escribió a informarme que ya no ponga y no escriba más que era el cuñado de Jacobo Bucaram porque parece que se ha divorciado, que el chico de Llerena entonces ya no es cuñado. Que por favor, eso me escribió Dalo Bucaram a informarme que su hermano se divorció de la hermana del contratista, entonces ya no es cuñado de Jacobo Bucaram. Así que entonces ya no tiene nada que ver los Bucaram, pues supongo. Dejamos constancia de lo que ha dicho Dalo Bucaram. Tenemos otro comentario aquí de Cira Fernández. Saludos a la comisión en su lucha total contra la corrupción, enquistada en todos los niveles. Hay que hacer una cirugía total. Yo creo que es importante sobre el tema de Guayaquil, porque Marlon ha señalado que la comisión indilgó a los señores Bucaram. Entiendo que se refiere a la de Guayaquil, básicamente a la comisión, al núcleo de Guayaquil. Pero cuando nosotros fuimos a hablar sobre el tema de las mascarillas con el IES, nosotros dimos los nombres de 2 personas, básicamente de uno, del señor Llerena y también de un señor Salcedo. A la vuelta de la esquina, y hoy me entero que han sido parientes y ya son exparientes. Eso hemos señalado nosotros de manera categórica. Son personajes que responden por sí mismos, de tal manera que ni hay temores ni miedos para decirlo, pero tampoco hay recelos y reservas para establecer quiénes son. Eso no está en juego, si son o no parientes, pero son 2 personajes. Uno de ellos está siendo buscado por la policía y el otro fue detenido en los últimos momentos. Esto respecto de este grupo. Yo creo que en el país hay que acostumbrarse a decir con claridad las cosas, sin temores. Finalmente, si tenemos reservas y recelos, no avanzamos. La comisión publicó en su cuenta de Twitter hace 15 días la lista de los oferentes que deben ser investigados, la lista de las empresas que deben ser investigadas. Seguramente mañana o pasado publicaremos las nuevas listas que deben ser. Desgraciadamente terminan siendo algunas de ellas las mismas por un detalle, porque son los que siempre ganan. Hay gente que siempre gana en la venta de las mascarillas, son magos, o como decía Marlon, o como lo decían ustedes, es que tienen los términos de referencia, es que tienen los amigos del compadrazgo, utilizan los mecanismos adecuados para
hacerse de los recursos y para entregar productos que además son de dudosa calidad en medio de sobreprecios. Esta es, por lo tanto, la historia de una circunstancia gravísima existente en el país que hay que confrontarla todos los ecuatorianos. No podemos mirar, no podemos hablar. La Comisión Nacional Anticorrupción responde a la organización de la sociedad civil, pero no podría actuar si no tendría detrás de ella la fuerza y la fortaleza que nos dan los individuos, las gentes, los núcleos sociales, el Frente Unitario, la CONAIE, los gremios de médicos, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, etcétera. Pero yo creo que es una tarea y un compromiso de todos. Programas como estos aclaran la realidad y nos hacen decir la verdad a todos para que todos se enteren. Esto es importante. Y la comunidad no puede decir solamente con el aparatito, con el celular, ok, pulgar para arriba, siga luchando. No, es una tarea de todos. No, ya no es posible quedarnos solamente con el pulgar arriba y el apoyo. El apoyo tiene que venir en un momento determinado con la acción y la movilización. Tarde o temprano se acabará la pandemia y la movilización por las luchas y por las causas contra la corrupción debe estar también en la cotidianidad de las actividades. Yo concluyo con esta idea. En el proceso electoral último, a los políticos les preguntaban a los candidatos, ¿por qué no hablan de la lucha contra la corrupción? Y uno de ellos, nosotros fuimos a hablarles, es que eso no le interesa al país, no da votos. Si manejamos ese discurso, si tenemos esa actitud, evidentemente vamos a ser devorados por esta auténtica pandemia que es la corruptela. La otra seguramente va a aparecer la vacuna tarde o temprano, pero para la pandemia de la corruptela nosotros tenemos que generar los anticuerpos necesarios. Gracias, doctor Rodas, por su conclusión, y contigo terminaríamos, Marlon, con un comentario. Al final, Fermín, por favor, está un comentario que es interesante, bueno, no entiendo mucho el usuario, el último comentario, y dice: los compradores del Estado presentan 3 cotizaciones que en sí ya contienen un 40% de incremento. Claro, ese es parte del modus operandi. Deberíamos hacer, tú, Fernando, todos los que hemos estado en esto de la comisión, un manual del perfecto corrupto ecuatoriano, porque todo el mundo sabe cómo se roba en este país. Todo el mundo tiene eso de lo que dice este usuario. Juan Fernando, con Juan Carlos, con prólogo de Glass. Entonces, Marlon, o sea, todo el mundo sabe cómo robar, menos las autoridades. Ellas no saben cómo se roba. Este país tuvo a 2 ministras, la señora Andramuño y la señora Verónica, no me acuerdo el apellido, discúlpenme, Espinosa. ¿Qué hicieron ellas? Porque en su periodo es donde se consolidó este proceso, y hay que decirlo. No des esas ideas, Juan Carlos, porque se te ocurre imprimir un manual de esos y te juro que se te agota y todo el mundo va a comprar esos ejemplares y vamos a terminar peor que lo que ya estamos. Eso sí va a ser un bestseller. Un bestseller, así que por favor, que no se te ocurra. A ver, ¿qué te diré ya para cerrar esto? La verdad es que yo quiero decir algo y ojalá llegue a los oídos de la doctora Díaz Salazar, de que, bueno, ya el caso Arroz Verde llegó prácticamente a su fin, están en la etapa de las apelaciones y ahí pues la fiscalía ya no tiene mucho que hacer. Entonces yo creo que ahora tiene suficiente tiempo para dedicar todas sus energías a los otros temas fuertes que tiene el país y ella como máxima autoridad de la fiscalía enfrentar. Ella tiene conocimiento de esto ya, como bien lo dice Germán Rodas, desde hace mucho tiempo. En la fiscalía está tratando, de hecho, tiene indagaciones abiertas desde el año pasado por las irregularidades que se han cometido en el Hospital Teodoro Maldonado. El problema es que no se avanza, el problema es que no hay resultados concretos. Vienen tomando declaraciones y no se dicta instrucción fiscal en contra de nadie. Entonces, en definitiva, lo que ha pasado en el tema de corrupción en la salud es una total impunidad. Y por eso ha continuado, y por eso hemos llegado a extremos increíbles, descarados y miserables, como ella misma dijo y calificó en Twitter, miserables. ¿Por qué? Porque se les ha permitido, se les ha dado tiempo, se les ha dado cancha. Tomen, aquí está la cancha, jueguen y hagan lo que les venga en gana y hagan los goles sin arquero. Entonces, por favor, yo creo que ahora
ya está en la cancha de la Fiscalía el poder poner un tope, un freno. La única manera y la única vacuna que yo creo que va a haber es sencillamente castigar la impunidad y meter presos a tanto corrupto que hay. Muchas gracias, Marlo, y quizá como colofón, gracias por estar con nosotros, gracias Germán y a la comisión, un enorme saludo por su valentía y por su constancia en esta lucha que nos involucra a todos, y Marlo también por estos trabajos excepcionales de investigación que permiten develar la podredumbre, sobre todo, como tú bien decías, dejen a la salud en paz. El punto central tú lo has planteado. El presidente de la República le debe una explicación a este país. El presidente Lenín Moreno, no Rafael Correa, Lenín Moreno le debe una explicación a este país de por qué repartió los hospitales públicos, a quiénes les repartió y a cambio de qué. Ese es el meollo del asunto. Porque les dijeron, cojan los hospitales y roben como les dé la gana. ¿Por qué lo hicieron? Cuando el presidente dice en sus cuentas de Twitter y les secundado por sus ministros y el secretario anticorrupción, ni un paso atrás contra la corrupción, no permitiremos hasta las últimas consecuencias, el presidente exige. El presidente es el principal que tiene que decir con el ejemplo, como decía Marlon Puertas, ¿por qué entregó los hospitales a cambio de favores políticos? ¿Eso no es un segundo arroz verde? Y lo otro, para un comentario que nos hace Óscar Ortega. Un comentario. Él dice, es puro teatro lo que hace este gobierno corrupto. La prensa internacional, no la nacional, lo está acorralando. Y sabe que no llegará ayuda si sigue así. Marlon, ¿de qué país eres tú? Te pregunto, ¿de qué país eres? ¿Me preguntas de qué país? Sí, ¿de qué país eres tú? ¿Periodista de dónde eres? ¿De dónde voy a ser? De Ecuador. De Ecuador, ¿no es cierto? Aquí se ha sembrado la idea de porque un señor Freddy Rincón le gritó a Roldán y a la ministra Romo, se ha sembrado la idea de que la prensa internacional es la única que está revelando las cosas. Y no, es la prensa nacional, porque los periodistas internacionales han tomado las investigaciones de la prensa nacional para hacer sus propios reportajes y sus comentarios. Es la prensa nacional, no la que acorrala este gobierno, sino la que cumple con su deber, y eso que quede muy sentado, Marlon. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y de nuestro colega director del portal La Historia, Marlon Puertas, desde Guayaquil. Agradecemos también la sintonía, la presencia de ustedes en este espacio. Les recordamos que se retransmite en breves momentos más a través de YouTube y les invitamos mañana a seguirnos con un invitado muy especial, el periodista mexicano Javier Garza. Se conectará con nosotros desde la ciudad de Torreón, en el norte de México, para contarnos cómo se vive en México la pandemia. Y también, Juan Carlos, Javier es un experto internacional en libertad de expresión y en seguridad de los periodistas, y vamos a hablar con él sobre la situación de la prensa en las coberturas en medio de esta tragedia. Una cuña final, ya está en línea la historia de los abuelos Secoyas que fallecieron probablemente por COVID-19, de Susana Morán, que ayer les habíamos anunciado. Les recomendamos que lean este reportaje. Esto coincide con el reciente llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los gobiernos pongan atención muy delicadamente, de manera muy importante, a los pueblos indígenas, sobre todo de la Amazonía ecuatoriana, que están con una condición muy vulnerable frente al coronavirus. Gracias por estar con nosotros después de este desfogue que hemos tenido junto a Germán Rodas, Marlon Puertas y Fermín Vaca. Hasta mañana. Buenas noches.